El bofetón resonó por la calle principal como un disparo. Nathaniel Crane cayó al suelo con fuerza, saboreando sangre y polvo. Su puesto improvisado de verduras quedó destruido a su alrededor. Patatas rodando por el barro. Zanahorias aplastadas bajo botas caras. El trabajo honrado de una semana entero disperso y arruinado. $2 en monedas brillaban en la tierra. Dinero que había ganado vendiendo las verduras que él mismo había cultivado con sus manos. Charles Thornton se alzaba sobre él, 50 testigos observando desde las aceras. El día de mercado en Silver Creek significaba que todos veían todo. Thornton tenía 45 años y era rico, del tipo de rico que provenía de poseer el rancho más grande del territorio de Wyoming. Llevaba un traje que costaba más de lo que Nathaniel ganaba en un año. Su puro probablemente costaba más que todo el puesto de verduras de Nathaniel. «Esto es por ensuciarme las botas con tu basura», dijo Thornton. Recogió los $2 del barro. «Y esto es el pago por la limpieza». Guardó el dinero de Nathaniel, su dinero. Dinero ganado con sudor, tierra y el tipo de trabajo honrado que Nathaniel había hecho durante 5 años. Nathaniel permaneció en el suelo. Su mejilla ardía donde Thornton lo había golpeado. Su orgullo ardía más fuerte. Pero mantuvo el rostro neutro, la mano quieta, conteniendo aquello que llevaba dentro, aquella cosa oscura, peligrosa, la que había enterrado hacía 5 años y mantenido bien cerrada. «Quédate en el polvo donde perteneces, campesino», dijo Thornton. Se dio la vuelta para marcharse. Los ojos de Nathaniel lo siguieron. Fríos. Vacíos. Los ojos de un hombre que había matado a 56 personas y calculaba si 57 importaba o no. Charles Thornton acababa de humillar al hombre equivocado. Acababa de despertar algo que debía haberse quedado enterrado. Acababa de firmar su propia sentencia de muerte. Silver Creek, territorio de Wyoming, agosto de 1884. Nathaniel Crane había sido muchas cosas en sus 50 años. Tamborilero en la Guerra México-Estados Unidos a los 12, explorador en la Guerra Civil a los 27, y durante los 14 años siguientes, de los 32 a los 45, había sido algo más oscuro, algo que el mundo llamaba el segador. Había sido asesino a sueldo, sicario, el hombre al que contratabas cuando necesitabas que alguien muriera y no te importaba la moral, la ley ni la justicia. Solo resultados, limpios, profesionales, sin rastro. Nathaniel había cumplido 56 contratos en 14 años. Políticos, rivales de negocios, testigos que sabían demasiado, criminales que se habían cruzado con la gente equivocada. Cualquiera con suficiente dinero podía contratar al segador. Cualquiera con suficiente dinero podía borrar a alguien de la existencia. Había sido muy bueno en ello, antinaturalmente bueno. Disparaba desde distancias que hacían renunciar a otros asesinos. Hacía que las muertes parecieran accidentes. Desaparecía tras un trabajo de forma tan absoluta que nadie lo relacionaba jamás con el crimen. El segador era un fantasma, un mito, un nombre susurrado en habitaciones oscuras donde hombres poderosos tomaban decisiones terribles. Pero los mitos nacen de la realidad. Y la realidad era que Nathaniel Crane había terminado con 56 vidas a cambio de dinero, no por justicia como un sheriff, no por supervivencia como un cazarrecompensas, sino por beneficio, asesinato frío, calculado y profesional. El primer contrato fue en 1866, un general de la Unión que había cometido crímenes de guerra, pero estaba demasiado conectado políticamente para ser juzgado. Alguien le pagó a Nathaniel $5,000, más dinero del que jamás había visto, para hacer desaparecer el problema. Nathaniel lo hizo. Un disparo desde 800 yardas. El general nunca supo que lo golpeó, nunca lo vio venir, su existencia terminó entre un aliento y el siguiente. Esa noche, Nathaniel vomitó y juró que nunca volvería a hacerlo. Pero el dinero había cambiado su vida, le había dado posibilidades, y llegó la siguiente oferta, luego otra, y otra más, hasta que dejó de horrorizarse y empezó a ser profesional, hasta que matar se convirtió en un trabajo, en algo en lo que era bueno, en lo que hacía para sobrevivir.
En 1879 tenía 56 asesinatos, 56 contratos, 56 vidas terminadas por su mano. Había ahorrado suficiente para vivir cómodamente años. Tenía 45 años, estaba cansado, atormentado por 56 rostros que lo visitaban en sueños. Así que lo dejó, se retiró, desapareció. Compró un pequeño terreno fuera de Silver Creek, empezó a cultivar verduras, se convirtió en nadie, solo Nathaniel Crane, granjero pobre, rostro olvidable, el tipo de hombre que los ricos rancheros no notaban a menos que quisieran humillar a alguien. Durante 5 años funcionó. Vivió tranquilo, honrado, intentó redimirse con trabajo sencillo y vida limpia, intentó ser algo distinto al segador, hasta que Charles Thornton lo abofeteó delante de 50 testigos, le robó el dinero, destruyó sus verduras y le recordó que algunos hombres siempre lo verían como menos que humano. Y ese recordatorio despertó algo que Nathaniel creía muerto. Permaneció en el suelo un minuto entero después de que Thornton se marchara. La multitud se dispersó. El día de mercado continuó. La gente lo rodeaba como si fuera basura, como si fuera exactamente lo que Thornton había dicho, campesino, suciedad, menos que humano. Recogió lentamente las verduras destrozadas, salvó lo que pudo. Las patatas estaban casi bien, magulladas pero comestibles. Las zanahorias, aplastadas. La lechuga, destruida. 3 días de trabajo recolectando, limpiando y preparando para el mercado, perdidos porque un hombre rico quiso sentirse poderoso. $2. Eso era lo que Nathaniel había perdido. $2 que Thornton se guardó como si no fueran nada, como si fueran calderilla. Para Thornton lo eran. Para Nathaniel era la diferencia entre comer esa semana o pasar hambre. ¿Estás bien, señor? Una voz infantil. Nathaniel levantó la vista. Un niño de unos 10 años lo miraba con preocupación genuina, del tipo que tienen los niños antes de que el mundo les enseñe que algunas personas no importan. Estoy bien, dijo Nathaniel. Su voz era calma, controlada. Solo tuve un accidente. No fue un accidente, respondió el niño. El señor Thornton le pegó y le quitó el dinero. Eso no está bien. La vida no está bien, hijo. Pero aguantamos. Sobrevivimos. Seguimos adelante. El niño pareció dudar. Mi papá dice que el señor Thornton es malo. Dice que hace daño porque puede. Porque es rico y nadie lo detiene. Tu papá es listo, dijo Nathaniel. Ahora vete. No te metas en problemas de mayores. El niño se fue. Nathaniel terminó de recoger lo que pudo salvar, lo cargó en su carreta, regresó a su pequeña granja al borde del pueblo, guardó las verduras en el sótano, se sentó en el porche y vio caer el sol. Su rostro aún ardía donde Thornton lo había golpeado. Su orgullo ardía más. Pero más profundo, mucho más profundo, algo más se removía. Lo que había enterrado, la cosa oscura, el segador. Durante 5 años lo había negado, había fingido que se había ido, se había convencido de que el trabajo honrado y la vida sencilla habían matado esa parte de él. Pero una bofetada había demostrado la mentira. El segador no estaba muerto, solo dormía, y ahora despertaba. Nathaniel pensó en las 56 personas que había matado, recordó sus rostros, sus nombres, la expresión que pusieron cuando comprendieron que la muerte había llegado. Algunos se sorprendieron. Otros se mostraron desafiantes. Algunos suplicaron. Nada de eso había importado. El segador no sentía, no le importaba, solo ejecutaba el contrato y seguía adelante. Charles Thornton no tenía contrato sobre su cabeza. Pero Nathaniel estaba considerando hacer una excepción. Gratis. Como servicio a la humanidad. Como justicia por cada persona que Thornton había humillado y herido. Como venganza por $2 y una semana de trabajo destruida. 3 días después empeoró. Nathaniel estaba en el pueblo comprando provisiones con el poco dinero que le quedaba. Necesitaba harina, sal, café, cosas básicas. Entró en la tienda general y el dueño, el señor Peterson, lo miró incómodo. Nathaniel, dijo Peterson, tengo malas noticias.
El señor Thornton pasó ayer y dijo que no te venda más. Estás vetado en todos los negocios de Silver Creek hasta que pagues tus deudas. ¿Qué deudas?, preguntó Nathaniel. No le debo nada a nadie. Thornton dice que sí. Dice que estropeaste sus botas. Dice que le debes $20 por limpieza y reposición. $20 por unas botas que Nathaniel nunca había tocado. Por un daño que no existía. Era extorsión. Era abuso de poder. Era Thornton asegurándose de que Nathaniel ni siquiera pudiera comprar comida. No es verdad, dijo Nathaniel en voz baja. Él me pegó, destruyó mis verduras, me robó el dinero. Yo no toqué sus botas. Lo sé, dijo Peterson, avergonzado. Todo el mundo lo sabe. Pero Thornton es dueño de la mitad del pueblo. Si lo contradigo, me arruina. Tengo familia. No puedo. Lo siento, Nathaniel. ¿Lo entiendes? Nathaniel lo entendía. Lo entendía perfectamente. Thornton tenía poder, dinero, influencia. Podía destruir a cualquiera que se le opusiera, podía hacerles la vida un infierno, podía obligarlos a obedecer o sufrir. Así operaban los hombres como Thornton, mediante el miedo y el control económico, y el conocimiento de que la mayoría prefería sobrevivir a resistir. Entiendo, dijo Nathaniel. Se dio la vuelta para irse. Nathaniel, lo llamó Peterson. Hay trabajo en el rancho Thornton, trabajo estable, limpiando estiércol. Pagan 50 centavos al día. No es mucho, pero... Lo pensaré, dijo Nathaniel. No lo haría. Se moriría de hambre antes que trabajar para Thornton. Antes que darle a ese hombre más poder sobre él. Antes que convertirse en el tipo de cosa rota que acepta el abuso porque la supervivencia lo exige. Salió de la tienda, caminó por la calle principal, sintió las miradas. Lástima, vergüenza. Todo el pueblo sabía lo que había pasado. Sabía que Thornton estaba dando un ejemplo con él. Sabía que cruzar a Thornton significaba esto, quedar aislado de la sociedad, empujado al borde hasta que te marcharas o te sometieras. Nathaniel tenía dos opciones: irse de Silver Creek, empezar de nuevo en otro lugar, esperar que el siguiente pueblo no tuviera un Charles Thornton, o quedarse, aguantar, esperar que Thornton se cansara y pasara a atormentar a otro. O había una tercera opción. La opción que Nathaniel se esforzaba por no considerar. La que susurraba en el fondo de su mente con la voz del segador. Mátalo. Haz que parezca un accidente. Haz desaparecer el problema. Ya lo has hecho 56 veces. Una más no importará. Esta sería justicia, no asesinato. Aguantó 4 días más antes de que Thornton escalara de nuevo. Iba en su carreta de regreso a la granja cuando 3 hombres a caballo bloquearon el camino. Hombres de Thornton, vaqueros, el tipo que hacía el trabajo sucio del jefe por un extra. El señor Thornton quiere verte, dijo el líder. Se llamaba Jack Reeves, 30 años. Malo, del tipo de malo que disfruta haciendo daño. Estoy ocupado, respondió Nathaniel. No era una petición, dijo Jack. Los otros dos, Frank Mellor y Tom Hayes, se desplegaron rodeándolo, atrapándolo. Las manos de Nathaniel permanecieron en las riendas, calmadas, firmes. Pero por dentro los cálculos ya corrían. 3 hombres, todos armados, pistolas a la vista. Él iba desarmado. Llevaba 5 años desarmado. El segador llevaba armas. Nathaniel el granjero no. ¿Qué quiere Thornton?, preguntó Nathaniel. Hablar de tu deuda, de cómo vas a pagarla. No le debo nada. Él dice que sí. Dice que son $20 más intereses más daños por negarte a pagar. Ahora son 50. Y si no lo trabajas en su rancho, seguirá subiendo. Extorsión pura y dura. Crear una deuda falsa, obligar a la víctima a trabajarla, mantenerla atrapada en servidumbre perpetua. Era un timo que Nathaniel había visto antes, había visto a hombres poderosos usarlo para controlar a los pobres, mantenerlos desesperados, preservar el orden social donde algunos importaban y otros no. No voy a trabajar para Thornton, dijo Nathaniel. Ahora apartaos.
Jack sonrió. Una sonrisa fea. Ese es el problema. Tú crees que tienes elección. No la tienes. Vas a trabajar para el señor Thornton o vamos a hacer tu vida muy desagradable. Empezando ahora. Jack desmontó, se acercó a la carreta. Tenía la mano en la pistola, pero no la sacó. No creía que hiciera falta. Nathaniel era solo un granjero pobre, desarmado, indefenso. Jack agarró a Nathaniel por la camisa y lo tiró de la carreta. Nathaniel cayó al suelo. Jack le dio una patada en las costillas. 1, 2 veces. El dolor estalló, pero Nathaniel no gritó. Solo lo encajó, lo absorbió. Dejó que la rabia creciera. Esto por faltarle al respeto al señor Thornton, dijo Jack. La próxima vez será peor. Ahora tienes 24 horas para presentarte en el rancho listo para trabajar o volvemos y no seremos tan amables. Los 3 hombres se marcharon riendo. Nathaniel se quedó en el polvo, sujetándose las costillas. Una agrietada, quizá. 2 muy magulladas. Viviría, se curaría, pero algo más se había roto. Algo que mantenía al segador encadenado. Durante 5 años, Nathaniel había sido paciente, había aguantado, había intentado ser bueno, había intentado redimirse. Pero había límites. Había líneas. Y Thornton acababa de cruzar la última, el segador estaba despierto ahora, completamente despierto. Y el segador no perdonaba, no olvidaba, no mostraba paid. Nathaniel llevó la carreta a casa, desenganchó el caballo, lo alimentó, lo abrevió, hizo todas las tareas normales de la tarde como si nada hubiera pasado, como si no acabaran de golpearlo en el camino, como si su mundo no estuviera a punto de cambiar. Luego entró en la casa, fue al dormitorio, movió la cama, levantó la tabla suelta del suelo, metió la mano en el espacio oculto y sacó la caja de madera que había enterrado hacía 5 años. Dentro estaban sus herramientas. Las herramientas del segador. 2 revólveres Colt 45 hechos a medida, perfectamente equilibrados, un rifle Winchester con mira telescópica, 3 cuchillos de distintos tamaños, munición y un libro encuadernado en piel. Su registro, 56 nombres, 56 contratos, 56 asesinatos documentados con fechas, lugares y métodos. Nathaniel no había abierto esa caja en 5 años. No había tocado esas armas, no había mirado ese registro, había esperado no tener que hacerlo nunca más. Pero la esperanza es cosa de tontos. La realidad era que el mundo tenía hombres violentos como Charles Thornton. Y a veces la única forma de detener a hombres violentos era con más violencia, mejor violencia, violencia profesional. Limpió las armas. Seguían bien conservadas pese a los años guardadas. Seguían funcionando, seguían siendo mortales. La memoria muscular tomó el control. Manos que recordaban cómo desmontar, limpiar y volver a montar armas aunque llevaran 5 años sin tocarlas. Cargó los 2 revólveres, cargó el rifle, se colocó las pistolas al cinto, guardó el rifle en la funda de la silla, escondió los cuchillos en distintos lugares del cuerpo y volvió a ser lo que había sido, el segador. Le quedaba como una piel vieja, cómodo, familiar, aterrador. Nathaniel se miró al espejo y vio la transformación. El granjero pobre había desaparecido. El asesino lo miraba de vuelta, ojos fríos, expresión dura. El rostro de un hombre que había matado a 56 personas y estaba a punto de aumentar la cuenta. Aún podía parar, podía guardar las armas, podía irse del pueblo, podía huir, podía sobrevivir sin venganza, podía dejar que Thornton ganara porque ganar no valía volver a ser un asesino. Pero Nathaniel pensó en la bofetada, en sus verduras en el barro, en que le prohibieran comprar comida, en que lo golpearan en el camino, en que lo trataran como si fuera menos que humano, en todas las demás personas a las que Thornton había hecho lo mismo, en el patrón que continuaría si nadie lo detenía. Y pensó en el niño del mercado, el que le había preguntado si estaba bien, el que había dicho que Thornton era malo. ¿Qué le pasaría a ese niño cuando creciera en un mundo donde hombres como Thornton podían hacer lo que quisieran porque nadie los detenía? Alguien tenía que detenerlo. Alguien tenía que trazar la línea.
Alguien tenía que estar dispuesto a convertirse en monstruo para matar al monstruo. Y Nathaniel Crane, el segador, siempre había estado dispuesto a ser ese alguien, antes por dinero, ahora por justicia. Esa noche cabalgó hacia el rancho Thornton, no a trabajar, sino a terminar esto. El rancho era enorme, 3.000 acres, 200 cabezas de ganado, una mansión que parecía pertenecer al este y no al territorio de Wyoming. Ese era el imperio que Thornton había construido. El poder que blandía, la razón por la que se creía intocable, la casa principal estaba iluminada. Había fiesta. Nathaniel oía música, risas, los sonidos de gente rica celebrando su riqueza. No se acercó a la casa. Fue al barracón donde dormían los vaqueros, donde estarían Jack Reeves y sus amigos. El barracón estaba a oscuras, los hombres dormían. Nathaniel abrió la puerta sin ruido, se movió dentro como un fantasma. Esto era lo suyo, para lo que estaba hecho, moverse en la oscuridad, encontrar objetivos, terminar vidas. Jack Reeves dormía en la primera litera. Nathaniel se puso sobre él. Podía matarlo ahora. Fácil, rápido, silencioso. Pero quería que Jack estuviera despierto. Quería que entendiera lo que pasaba. Quería que supiera que las acciones tienen consecuencias. Puso la mano sobre la boca de Jack y le apoyó el cañón del revólver en la sien. Los ojos de Jack se abrieron como platos. Aterrorizado, intentó forcejear, pero la presa de Nathaniel era de hierro. Silencio, susurró Nathaniel. Haz un ruido y te pinto la pared con tus sesos. ¿Entendido? Jack asintió frenéticamente. Bien. Ahora vamos fuera. Tú y yo. Vamos a tener una charla sobre el respeto. Sobre lo que les pasa a los hombres que golpean a otros en el camino. Sacó a Jack de la cama. Mantuvo el cañón pegado a su cabeza, lo llevó afuera, lejos del barracón, a la oscuridad donde nadie vería, donde nadie oiría. Cuando estuvieron lo bastante lejos, Nathaniel lo soltó. Jack tropezó hacia adelante, se giró, empezó a ir por su pistola, pero los dos revólveres de Nathaniel ya estaban fuera, apuntando al pecho de Jack. No lo hagas, dijo Nathaniel. Te mataré fácil, profesionalmente. Ni lo verás venir. Igual que a los otros 56. ¿56? La voz de Jack tembló. ¿Tú? ¿Quién eres? El hombre al que golpeaste en el camino. El hombre al que creíste indefenso. El hombre que va a enseñarte que las apariencias engañan, que algunas cosas que parecen inofensivas son mortales, que acabas de cometer el peor error de tu vida. La mano de Jack se movió hacia su pistola. Nathaniel disparó una vez. Mano armada de Jack. Preciso, deliberado. Jack gritó y dejó caer la pistola. La sangre brotó entre sus dedos. Nathaniel disparó otra vez. Pierna de Jack. Cayó retorciéndose, vivo, pero lisiado. Se encendieron luces en el barracón. Los hombres gritaron. Habían oído los disparos. Nathaniel tenía quizá 30 segundos antes de que llegaran. Se puso sobre Jack. Dile a Thornton, dijo Nathaniel, que cometió un error. Dile que el hombre al que humilló no es lo que creía. Dile que el segador ha venido a por él y que el segador no perdona. Nathaniel se fundió con la oscuridad, desapareció, se convirtió en fantasma. Los hombres salieron del barracón con las armas listas, encontraron a Jack sangrando y gritando. Registraron la oscuridad, pero no hallaron nada. El tirador se había ido. Desvanecido como si nunca hubiera estado allí. Nathaniel regresó a su granja, guardó el caballo en el establo, entró en la casa, se sentó a la mesa y miró las armas delante de él, la sangre en sus manos, lo que acababa de volver a ser. Durante 5 años había intentado ser bueno, redimirse, dejar atrás al segador. Una noche había deshecho todo eso. Un acto de violencia había demostrado que la redención era una ilusión, que no se puede escapar de lo que eres, que él siempre sería el segador, siempre el asesino, siempre la cosa en la oscuridad que terminaba vidas. Había disparado a Jack. Disparos no letales, mano y pierna, pensados para herir, no matar. Pero seguía siendo violencia.
Seguía siendo el regreso a lo que había sido, el primer paso por un camino que conocía demasiado bien. Mañana Thornton sabría, comprendería que había elegido a la persona equivocada y o retrocedía o escalaba. Nathaniel sabía cuál sería. Hombres como Thornton nunca retrocedían. Escalaban. Traían más violencia. Intentaban aplastar a quien se les opusiera, eso significaba que esto no había terminado. Solo empezaba. Thornton vendría con más hombres, mejores hombres, pistoleros profesionales, y Nathaniel tendría que matarlos, tendría que sumar a la cuenta de 56, tendría que convertirse del todo en lo que había intentado dejar atrás. O podía huir, irse esa misma noche, desaparecer, dejar que Thornton ganara, porque ganar no valía el precio de volver a ser el segador. Nathaniel miró las armas, sus manos, su reflejo en la ventana, vio al asesino mirándolo de vuelta, la cosa que siempre había sido. La cosa que 5 años de granja no habían cambiado. No huiría. Se quedaría. Y cuando Thornton viniera, cuando llegaran los pistoleros profesionales, los mataría, sumaría a la cuenta, demostraría que el segador nunca se había retirado de verdad. Solo esperaba. Solo dormía hasta que alguien lo bastante estúpido lo despertara. Y Charles Thornton había sido exactamente ese estúpido. A la mañana siguiente, el marsal Thomas Brannan cabalgó hasta la granja de Nathaniel. Tenía 45 años y era justo, del tipo de hombre de ley que aplicaba la ley sin ser cruel. Desmontó y llamó a la puerta. Nathaniel abrió, desarmado, con aspecto de granjero pobre otra vez. Las armas estaban ocultas. El segador guardado. Pero Brennan no se dejó engañar. Lo veía en los ojos de Nathaniel. Veía el cambio. La cosa que había despertado. Anoche dispararon a Jack Reeves, dijo Brennan. Mano y pierna. Disparos profesionales. No letales pero incapacitantes. Dice que lo hizo un fantasma. Dice que el hombre desapareció como humo. Dice que el tirador mencionó 56 asesinatos y se llamó a sí mismo el segador. Nathaniel no dijo nada. Solo esperó. He investigado, continuó Brennan. Envié telegramas, hice preguntas. Resulta que existe una leyenda. Un asesino llamado el segador. Activo de 1866 a 1879. 56 asesinatos por contrato confirmados. Luego desapareció, se retiró, se esfumó. Unos dicen que está muerto. Otros que en México. Otros que vive tranquilo en algún lugar con otro nombre. Interesante historia, dijo Nathaniel. ¿Es verdad? Preguntó Brennan. ¿Eres tú? ¿Eres el segador? Si lo fuera, ¿me arrestarías por qué? ¿Por disparar a Jack Reeves? Eso es agresión. Pero Jack admitió que me golpeó primero en el camino. Admitió que Thornton lo ordenó, así que es defensa propia. Excesiva tal vez, pero legal. Y en cuanto a los asesinatos por contrato, ocurrieron en distintos territorios, distintas jurisdicciones. Ninguno en mi pueblo. Así que aunque fueras el segador, no tengo cargos que presentar. Nathaniel asintió lentamente. Entonces, ¿por qué estás aquí? Para advertirte. Thornton lo sabe. Sabe quién eres. Sabe lo que puedes hacer. Y en lugar de retroceder, está redoblando la apuesta. Ha contratado pistoleros profesionales. Hombres de Texas, Kansas, Colorado, hombres que viven de matar. 5 de ellos llegan mañana. Y vienen a por ti. Que vengan, dijo Nathaniel. Nathaniel, o como sea tu verdadero nombre, esto no es un duelo justo. 5 profesionales contra 1. Puede que seas el segador. Puede que seas leyenda, pero las leyendas mueren como cualquiera, y 5 contra 1 son muy malas probabilidades. He enfrentado cosas peores, dijo Nathaniel. Y sigo vivo. Ellos no lo estarán. Dile a Thornton eso. Dile que ha cometido su último error. Dile que el segador va a por él y que nada de lo que contrate lo detendrá. Los 5 pistoleros llegaron puntuales.
Nathaniel los vio entrar en Silver Creek desde la ventana del edificio abandonado frente al hotel. Profesionales, experimentados, del tipo que mataba por dinero y no perdía el sueño por ello, exactamente como había sido Nathaniel. Su líder era un hombre llamado Cole Brannan, 40 años, 23 asesinatos confirmados, rápido, peligroso, el mejor pistolero que Texas había producido en una década. Los otros 4 eran casi tan buenos: Marcus Webb, Benson Shaw, Daniel Cruz y Billy Sutton. Entre ellos sumaban 40 asesinatos. 63 en total contando a Cole contra los 56 de Nathaniel, buenas probabilidades si fuera un combate limpio. Pero Nathaniel no peleaba limpio. El segador nunca lo había hecho. Los combates limpios eran para duelos y honor y hombres que se preocupaban por la reputación. A Nathaniel le importaban los resultados, la supervivencia, ganar. Y no se gana contra 5 profesionales plantándose en medio de la calle a mediodía. Se gana siendo más listo, eligiendo el terreno, haciendo que peleen en tus términos, no en los suyos. Nathaniel había pasado 2 días preparando, colocando trampas, eligiendo posiciones, creando ventajas. La vieja mina de plata abandonada fuera del pueblo era perfecta. Túneles estrechos, múltiples entradas, oscuridad, terreno que favorecía a un único defensor que lo conocía bien frente a varios atacantes que no. Envió recado a través del camarero del saloon, un mensaje para Thornton y sus pistoleros. El segador os espera en la vieja mina. Venid solos o juntos. Venid armados. Venid preparados. Porque cuando entréis en esa mina, solo uno saldrá caminando, y no seréis vosotros. Era un cebo. Cebo evidente. Pero hombres como Cole Brannan no podían resistirse. Su orgullo no se lo permitía. Su reputación exigía aceptar el desafío. Así que vendrían. Y Nathaniel los mataría. No porque quisiera, sino porque Thornton no pararía a menos que le rompieran todas las armas. Los 5 hombres salieron esa tarde. Thornton con ellos. 6 objetivos en total. Nathaniel los vio desde lejos, confirmó que venían, luego cabalgó hacia la mina por delante, colocó las últimas trampas, tomó posición y volvió a ser el segador una vez más. La mina estaba oscura y fría, tenía décadas, abandonada cuando se acabó la plata. Kilómetros de túneles, pozos, derrumbes, peligrosa incluso sin alguien cazándote. Era una tumba. Nathaniel oyó que entraban. Oyó sus botas sobre la piedra. Oyó sus voces resonando. Seguros, profesionales, preparados. Pensaban que eran los cazadores. Eran la presa. Nathaniel disparó el primer tiro desde 300 yardas. Cole Brannan cayó. Disparo a la cabeza. Muerto antes de tocar el suelo. Líder eliminado. 23 asesinatos terminados por el 57, la oscuridad tragó el fogonazo de Nathaniel. El eco hacía imposible saber de dónde había venido el disparo. «Dispersaos», gritó Marcus Webb. Los 4 pistoleros restantes se separaron. Respuesta profesional. No os agrupéis. Acedos difíciles de alcanzar. Move. Buscad cobertura. Pero Nathaniel lo había previsto. Lo había preparado. Había colocado cables trampa en los túneles. Marcus activó uno. Un viejo carro de mina lleno de rocas rodó desde arriba y lo aplastó. Gritó mientras moría. No fue una bala. Solo gravedad y preparación. Quedaban 3. Más Thornton escondido tras ellos. Benson Shaw era listo. No avanzó hacia el interior de la mina. Se quedó en la entrada con su rifle, cubriendo, esperando que Nathaniel se mostrara. Buena táctica. Conservadora. Segura. Demasiado segura. Nathaniel había rodeado por fuera de la mina, por una entrada secundaria que Vincent desconocía, se acercó por detrás sin ruido, un solo golpe de cuchillo. Vincent murió sin hacer ruido, sin saber que el segador había estado detrás de él. Quedaban 2 pistoleros profesionales más Thornton. Las probabilidades cambiaban. Daniel Cruz y Billy Sutton estaban ahora dentro, avanzando, con antorchas. Luz y oscuridad los convertían en blancos fáciles.
Nathaniel apagó su propia luz, se movió por los túneles que conocía de memoria, apareció detrás de Daniel y disparó una vez. Daniel cayó, no muerto, herido en la pierna. Billy giró y disparó hacia el fogonazo, pero Nathaniel ya se había ido. Fantasma en la oscuridad. Billy tomó una decisión. Decisión inteligente. Agarró a Daniel y empezó a arrastrarlo hacia la salida. Retirada. Supervivencia por encima del orgullo. Instinto de profesional, Nathaniel los dejó ir. Podía haberlos matado. Podía haber llegado a 59 y 60. Pero se marchaban. Estaban vencidos. Contarían lo ocurrido. Difundirían que el segador era real. Era la muerte. No era alguien a quien desafiar. Solo quedaba Thornton. Nathaniel lo encontró escondido en un túnel lateral, pegado a la pared, pistola en mano, pero temblando. El rico ranchero ya no estaba tan seguro. Ya no era tan poderoso. Solo era un hombre asustado en la oscuridad con un asesino cazándolo. Charles Thornton, dijo Nathaniel. Su voz resonó desde todas partes y desde ninguna. Voz de fantasma, voz de segador. Me abofeteaste, me robaste, me humillaste, enviaste hombres a golpearme, contrataste asesinos para matarme. Todo porque creías que yo no era nadie. Que era indefenso. Que era menos que humano. No lo sabía, la voz de Thornton se quebró. No sabía quién eras. Si lo hubieras sabido habrías hecho lo mismo, lo interrumpió Nathaniel. Porque los hombres como tú siempre lo hacen. Hieren porque pueden. Porque tienen poder y los demás no. Porque la sociedad os lo permite. Porque nadie os detiene hasta que alguien lo hace. Te pagaré, suplicó Thornton. Lo que quieras. Dinero, tierra. Me iré del pueblo. Nunca volveré. Solo déjame vivir. Nathaniel salió a la luz. Dejó que Thornton lo viera. Que viera al segador. Que viera la muerte acercándose. No quiero tu dinero. Quiero tu vida. Porque me enseñaste algo importante. Que la redención es imposible. Que los hombres como yo no podemos dejar de ser lo que somos. Que el segador nunca se retira. Solo espera hasta que alguien lo bastante estúpido lo despierta. Nathaniel disparó. Un solo tiro. Corazón de Thornton. El rico ranchero cayó. Muerto. 58 ahora. Contando a Cole, Vincent, Daniel y Thornton. 4 más en el registro. Nathaniel salió de la mina. El sol se ponía, Billy Sutton ayudaba a Daniel a subir a un caballo. Lo miraron. Lo vieron salir de la oscuridad. Vieron la sangre en sus manos. Vieron al segador. Idos, dijo Nathaniel. Contadlo todo. Decid lo que les pasa a quienes despiertan al segador. Decid que Charles Thornton está muerto. Decid que sus pistoleros contratados están muertos. Decid que el hombre al que creían un campesino indefenso los mató a todos. Decid que la leyenda es real. Billy y Daniel se marcharon rápido, aterrados. Contarían la historia, la difundirían. El segador había vuelto. El asesino estaba de regreso. El mito era real. El Marshal Brannan encontró a Nathaniel sentado en una roca fuera de la mina. Los cuerpos seguían dentro. Thornton, Cole, Vincent. Prueba de lo ocurrido. Defensa propia, dijo Brennan. No era una pregunta. Vinieron a matarte. Te defendiste. Legal, justificado. ¿Lo es? Preguntó Nathaniel. 4 hombres muertos. Porque elegí pelear en vez de huir. Porque dejé que el orgullo y la rabia superaran a la sabiduría. Porque volví a ser el segador en vez de quedarme como Nathaniel Crane, granjero. Nadie. No te dieron elección. Thornton no iba a parar. Siempre hay elección. Podía haberme ido. Podía haber huido. Podía haberlo dejado ganar porque ganar no valía matar a 4 personas. Pero no lo hice. Me quedé. Peleé. Maté porque eso es lo que soy. Eso es lo que siempre he sido.
El segador. La cosa que termina vidas. 5 años de granja no cambiaron eso. Nada lo hará. Brennan guardó silencio un momento. ¿Y ahora? ¿Te quedas en Silver Creek? ¿Puedo? Preguntó Nathaniel. Después de esto, después de que todos sepan lo que soy, lo que puedo hacer, ¿me dejarán volver a cultivar o verán al segador cada vez que me miren? Probablemente lo segundo, admitió Brennan. El miedo cambia cómo te ven las personas. Los has asustado. Has demostrado que eres peligroso. No lo olvidarán. Entonces me iré. Buscaré otro lugar. Lo intentaré de nuevo. Esperaré que el próximo pueblo no tenga un Charles Thornton. Esperaré poder permanecer enterrado. Esperaré que el segador pueda dormir. Y si no funciona, si alguien más lo despierta, Nathaniel miró la mina, la tumba que había creado, la prueba de que la redención era imposible para hombres como él. Entonces 58 se convertirá en 60, luego en 70, luego en cuantos hagan falta hasta que alguien resulte más rápido. O hasta que sea demasiado viejo para defenderme. Así es como termina esto. Así es como siempre termina para hombres como yo. Se levantó, fue hasta su caballo, cabalgó lejos de Silver Creek, lejos de la mina, lejos de los cuerpos, pero no lejos de lo que era. De eso no se puede huir. El segador iba con él. Siempre iría. Hasta que la muerte reclamara por fin lo que había creado. 6 meses después, en otro pueblo con otro nombre, Nathaniel cultivaba de nuevo. Pequeña parcela, verduras, trabajo honrado, intentando ser nadie, intentando olvidar que era el segador. Pero la noticia había corrido. La historia había viajado. La leyenda había crecido. El hombre que mató a Charles Thornton y a sus pistoleros. El asesino que se había retirado pero había vuelto. El segador que nunca había dejado de serlo de verdad. La gente lo miraba distinto ahora. Incluso en este pueblo nuevo, incluso con nombre nuevo, percibían algo. Veían algo en sus ojos. La cosa que había matado a 58 personas. La cosa que podría matar a 59 si la provocaban. Así que lo dejaban en paz. Le daban espacio. No lo humillaban. No le robaban. No lo empujaban porque habían oído las historias. Habían aprendido la lección de que algunos hombres que parecen campesinos son en realidad asesinos. Que algunas cosas que parecen inofensivas son mortales. Que no sabes lo que alguien es hasta que lo empujas demasiado lejos. Nathaniel tenía 50 años. Había intentado retirarse 2 veces, convertirse en otro. 2 veces el mundo lo había obligado a volver a ser el segador. No lo intentaría una tercera vez. No fingiría más. No escondería lo que era. Era el segador. Siempre sería el segador. Lo llevaría hasta el día que muriera. Lo mejor que podía esperar era que la gente lo dejara en paz, le permitiera cultivar tranquilo, aprendiera del error de Thornton. Y si no, si alguien más lo humillaba, le robaba, lo golpeaba, creía que no era nadie, entonces 58 se convertiría en 59 y 60, y en cuantos hicieran falta para que la lección quedara clara. Que Nathaniel Crane no era un campesino, no era indefenso, no era alguien a quien humillar sin consecuencias. Era el segador, retirado, pero nunca realmente ido, dormido, pero nunca muerto. Y cualquiera lo bastante necio como para despertarlo aprendería lo que Charles Thornton había aprendido, que una reputación ganada con 58 asesinatos no es algo que se desafíe a la ligera, que las leyendas a veces son ciertas y que los hombres más mortales del oeste a menudo parecen no ser nadie en absoluto. Gracias por acompañarme en este sendero oscuro. Amigos, historias como estas nos recuerdan que algunos hombres llevan la violencia como una sombra que nunca se va, que la redención a veces es imposible para quienes han ido demasiado lejos, y que juzgar a las personas por su apariencia puede ser el último error que cometas. Si esta historia te ha conmovido, te agradecería tu me gusta y tu suscripción a Fronteras de Sombra del Oeste. Deja un comentario diciéndome desde qué país escuchas. Me encanta de verdad saber hasta dónde viajan estos relatos por el mundo.
Hasta que nos encontremos en el próximo camino, manteneos a salvo en la frontera que llaméis hogar. Hasta luego, vaqueros.